Shalom, amados evangelizadores, que la gracia del Señor Jesús, el amor del Padre Celestial y la comunión del Espíritu Santo sea con nuestro espíritu. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Evangelizar Live. Hoy vamos a tratar el tema ¿por qué Jesús hablaba por parábolas? Creo que necesitamos responder esta pregunta a nuestra audiencia y también a los creyentes que hayan de ver este mensaje, este video, porque la respuesta a esta pregunta creo que va a marcar en nosotros un antes y un después. El Señor nos va a traer luz, nos va a arrojar luz y revelación en su palabra y con respecto a diversos temas que pertenecen al Evangelio. ¿Por qué Jesús hablaba por parábolas? Si bien hay muchas personas que han tratado de responder esta pregunta, creo que la respuesta que se ha hecho más popular con respecto a este tema no es la apropiada. Y por eso vamos a hablar en esta hora acerca de por qué Jesús hablaba por parábolas y esperamos con la ayuda y gracia de Dios ser lo más precisos y claros posibles para que ustedes igual puedan entender y sean edificados por la gracia de nuestro Dios. Una de las actividades que Jesús hacía con más frecuencia y en la que más vemos registrada en los relatos del Evangelio es que Jesús predicaba. Y no solamente predicaba el Evangelio, sino que también el Señor enseñaba y también sanaba las dolencias de aquellos enfermos que venían a Él. ¿Qué significa predicar? Predicar, keruso en el griego, quiere decir anunciar o proclamar como un heraldo algún mensaje. Simplemente es anunciarlo o declararlo. En cambio, enseñar conlleva una explicación, conlleva un hacer preguntas y respuestas. La enseñanza conlleva explicar como un profesor, como un experto, como un maestro, un tema en particular. Y muchas de las enseñanzas que Jesús impartió, no fue a las multitudes, sino que Él les dio la enseñanza o la explicación de muchas cosas a sus discípulos. Y eso lo podemos ver en muchas partes del Evangelio donde los discípulos se acercaban aparte al Señor y le pedían, le suplicaban que por favor les enseñara lo que había querido decir con el mensaje que transmitió. Ahora, ¿por qué Jesús hablaba por parábolas? ¿Por qué Jesús enseñaba a la gente a través de parábolas? El término parábola es un término griego que es equivalente a un término hebreo que se pronuncia machal. Y machal quiere decir básicamente como un refrán o un simil, o en este caso parábola en términos generales quiere decir una cierta acción cotidiana a la cual yo le puedo aplicar o le puedo otorgar un atributo de enseñanza espiritual o enseñanza moral. Y por eso vemos muchas veces donde Jesús toma ciertos elementos o actividades del diario vivir de aquel entonces para la época de aquel momento y a través de una vez dicho el evento o la situación o la acción cotidiana, luego Jesús dice que en ese relato de esa historia hay una enseñanza espiritual o moral para la gente que lo está escuchando. Y por eso igual muchas veces leemos en los evangelios la expresión el que tiene oídos para oír, que oiga. Así que bueno, volviendo ahora a lo que nos compete, ¿por qué Jesús utilizaba esta forma de enseñanza o esta forma de expresarse a las multitudes? ¿Por qué Jesús hablaba a las personas por parábolas? La mayoría de los comentaristas bíblicos, incluso me atrevo a decir que la explicación que se ha hecho más popular o más famosa o la explicación que se ha hecho viral con respecto a este tema es que Jesús hablaba por parábolas porque Él necesitaba de alguna manera darse a entender a las personas. Jesús necesitaba de alguna forma
bajar tal vez el grado intelectual de sus enseñanzas, bajarlos a un nivel del común denominador de las personas que lo seguían a él en multitudes. Y si nosotros nos vamos al periodo del Señor Jesucristo, al periodo histórico del Señor Jesús, cuando Él apareció acá en la tierra, se nos puede ver de que las personas en Israel no todos eran personas universitarias o con posiciones académicas, intelectuales elevadas, no, por lo general no todos tenían la educación a ese nivel. Y cuando la Biblia habla de que los apóstoles del Señor Jesús eran personas del vulgo, nos está refiriendo a que eran personas analfabetas o que no sabían leer o que no sabían escribir. No, cuando la Biblia dice que los discípulos del Señor eran del vulgo, quería decir de que eran personas que no habían llegado a la universidad de aquel momento. Si hacemos un transporte cultural, podríamos decirlo así, que los apóstoles del Señor Jesús o los discípulos, la mayoría de ellos, no llegó a estudiar en la universidad. O fueron rechazados por los maestros eclesiásticos de aquel momento, o no los maestros eclesiásticos, sino que los maestros religiosos de aquel momento. Y por eso eran llamados personas del vulgo. Pero en Israel estaba fomentada el hábito de conocer o de saber. Y eso lo podemos ver también en la actualidad, que muchos de los inventos que tenemos pertenecen a israelitas. Así que no, en Israel no había una cultura de personas que no sabían leer ni escribir, ni personas analfabetas o personas que eran intelectualmente inferiores, no, sino que no todos habían llegado a estudiar por los recursos económicos o porque habían sido rechazados por las entidades educacionales de aquel momento. Así que, dicho esto, volviendo ahora a lo que mencionaba anteriormente, los comentaristas bíblicos nos dicen que Jesús tenía que en cierto modo bajar el grado intelectual de sus enseñanzas al común denominador de la gente, porque para estos comentaristas la gente, su nivel intelectual, su IQ no era muy grande, que digamos. Otros nos dicen que Jesús, como él era humilde y sencillo, él tomaba situaciones del diario vivir, situaciones cotidianas, para dar una enseñanza, y así la gente podía prestar más atención a lo que él decía. Otros nos comentan de que Jesús tenía que tomar ciertos elementos de la naturaleza o de las actividades laborales de aquel momento, como la agricultura o la ganadería, para así que la gente que practicaba la ganadería entendiera un mensaje exclusivo para ellos, lo que practicaba la agricultura, un mensaje exclusivo para ellos, y así o con todos los ámbitos laborales de aquel momento. Pero todas estas respuestas a la pregunta por qué Jesús hablaba por parábolas convergen o en términos generales quieren decir básicamente lo mismo. Y es que nos están diciendo y nos están argumentando que Jesús necesitaba darse a entender a las personas, y de la única forma que podía darse a entender era a través de parábolas. Porque si hablaba de otra forma, no le iban a entender. Igual esto es curioso, es raro, porque ¿cómo la gente no iba a entender si Jesús hablaba directamente, sin utilizar alegorías o sin utilizar similes, sin utilizar tal vez personificación o alguna otra figura literaria de aquel momento? ¿Por qué Jesús no era más directo y decía las cosas por su nombre? Al pan le llamaba pan y al vino le llamaba vino. ¿Por qué tenía que recurrir a hablar por parábolas? Eso es lo más enigmante de todo esto. Porque Jesús, pudiendo hablar perfectamente en el hebreo de aquel momento, sin rodeos, ¿por qué armar toda una historia para dar una enseñanza tan simple como, por ejemplo, no matar, un ejemplo, o perdonar, o amar al prójimo, o perdonar a aquella persona que se ha desviado y que ha vuelto al camino? Entonces, ¿por qué Jesús no hacerlo más rápido? ¿Por qué tomarse tanto tiempo en contar una historia tan grande para dar una enseñanza tan pequeña o tan básica o tan elemental? Y debido a esto, debido a este interrogante, surge algo, y es una inconformidad, una insatisfacción a la respuesta popular o al mensaje popular que intenta responder la pregunta por qué Jesús hablaba por parábolas. Ahora,
Yo los quiero invitar a leer un pasaje de la Escritura donde Jesús nos cuenta con sus propias palabras por qué Él habla por parábolas o proverbios a las personas. Vamos a leer Mateo 13:10. Aquí Jesús acaba de contar unas parábolas y sus discípulos se acercan a Él y le preguntan. Fíjense que los discípulos se acercan a Él. Los discípulos se acercan al Señor y le dicen: ¿por qué les hablas por parábolas a las personas en este caso? Él respondiéndome, aquí Jesús va a responder, Él respondiendo les dijo: porque necesito darme a entender a las personas y la única manera que encuentro factible para hacer eso es hablándole por parábolas. Bueno, si usted me está siguiendo en la lectura, acaba de notar que lo que dije no está en el texto. Me acuerdo cuando Jesús le pregunta a un intérprete de la ley: ¿cómo lees? El intérprete de la ley no responde obviamente a esa pregunta, pero podemos aplicar esa pregunta a nosotros, porque muchas veces hay palabras que están ahí escritas, pero no las leemos. Las palabras están ahí, aparecen ahí, están con todas sus letras y nosotros vemos otra cosa, leemos otra cosa o entendemos otra cosa. Y eso pasa mucho hoy día en la actualidad, que la gente no le dice algo y entiende lo contrario, o entiende algo completamente diferente a lo que se le ha dicho. Entonces nosotros también tenemos que hacernos esa pregunta: ¿cómo leemos? Ahora vamos a volver a leer. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron a Jesús: ¿por qué les hablas por parábolas a las personas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, ¿a quiénes les es dado saber los misterios del reino de los cielos? A los discípulos, porque ellos son los que se acercan a pedir la explicación. Pero al resto de las personas que no son discípulas del Señor o no son discípulos del Señor, no les es dado saber, conocer, entender, comprender los misterios del reino de los cielos. Aquí me extraña la respuesta de Jesús igual en parte, porque: Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Les hablo por parábolas porque a ustedes les es dado a conocer los misterios del reino. Es como que todavía no deja clara la explicación, que la respuesta, pero ya nos está arrojando luz. O sea, Jesús nos está diciendo que en las parábolas hay una enseñanza que es un misterio, y que esa enseñanza que es un misterio es simplemente para aquellos que son sus discípulos. O sea, los discípulos van a poder comprender, entender, saber, conocer los misterios de los reinos de los cielos que se encuentran contenidos en las parábolas, y la gente del común denominador no. A todo esto, esa palabra misterio no es algo oculto o no es algo que no se puede saber, no, sino que un misterio es un conocimiento exclusivo, único, de un grupo determinado de personas, que en este caso son los discípulos. Tal vez más adelante entremos en profundidad qué significa la palabra misterio, pero por el momento vamos a decir eso. Ya. El versículo 12 dice: porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, mire otra vez, por eso les hablo por parábolas, por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los oídos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Así que aquí, bueno, el Señor Jesús está citando una profecía que se encuentra en el libro de Isaías capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Entonces Jesús está diciendo que esa profecía que Isaías pronunció era un anuncio, era un anuncio, era una proclamación de lo que el Señor Jesús iba a hacer cuando Él viniera a la tierra. Que Él iba a hablar, pero iba a hablar de tal forma que un grupo determinado de personas, aunque escucharan y vieran, no iban a comprender nada de lo que Jesús dijera. Versículo 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven,
y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Entonces después, vamos a leer más adelante, tengo marcado por acá. Jesús después de que les da esa respuesta a los discípulos, después que les dice que Él está cumpliendo la profecía de Isaías al hablar a través de parábolas, Él, después de todo eso, Él nuevamente comienza a decir parábolas a las personas. Nuevamente comienza a hablarles por parábolas. Y llega un punto tal en que el Señor dice la Escritura lo siguiente: todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca. Declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y esta profecía que está acá es una profecía que aparece registrada en el libro de Salmos, capítulo 78, versículo 2. Aquí nos está diciendo el escritor de Mateo que Jesús habló con parábolas a las personas, al común denominador de la gente, para que también se cumpliera otra escritura más. Y es el Salmo 78. Vamos a leer el Salmo 78. Dice así: abriré mi boca en proverbios. Proverbios o parábolas son términos equivalentes. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. No sé si usted se acuerda, aquí haciendo memoria, una vez que leo esto, me acuerdo cuando el Señor le dice al profeta Jeremías en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas, o cosas escondidas que tú no conoces. Mire, aquí el Señor nos está diciendo que a través de los proverbios o a través de las parábolas, Él está comunicando un mensaje profundo, poderoso, extraordinario, un mensaje que puede impactar y marcar la vida de una persona. ¿Por qué? Porque a través de ese mensaje Él está contando, relatando, explicando y enseñando cosas escondidas desde la fundación del mundo o desde tiempos antiguos. Aquí dice desde tiempos antiguos. En Mateo, el escritor de Mateo nos dice que desde que Jesús va a hablar cosas escondidas desde la fundación del mundo. Miren, acá está. El 13:35 dice: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces, aquí el Señor a través de las parábolas nos está dando enseñanzas de cosas escondidas desde la fundación del mundo. En Jeremías 33:3, mire, lo vamos a leer. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, el Señor nos va a enseñar cosas escondidas, cosas grandes que no conocemos si clamamos a Él. Esta expresión clamar que aparece acá en nuestras Biblias proviene de un término hebreo que al español quiere decir acosar, perseguir, seguir, insistir, importunar. O sea, el Señor lo que nos está diciendo es que lo acosemos a Él, que lo importunemos, que lo persigamos, que no lo dejemos tranquilo, que todo el tiempo estemos ahí como una gotera continua en sus oídos, o que estemos como una espina clavada en su talón, o que estemos allí como el maullido de un gato mientras uno intenta conciliar el sueño. El Señor nos está diciendo que insistamos, que lo acosemos, que lo persigamos, y Él nos va a responder, y como añadidura a esta respuesta, Él también nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos. Esas cosas grandes y ocultas que se encuentran contenidas en toda la Escritura y también en las parábolas del Señor Jesús. Recuerdo que el Señor Jesús le dice a los discípulos en un pasaje de la Escritura que hay cosas que no puede enseñarle porque no pueden sobrellevarlas. Mire, sobrellevar. Mire, San Juan 16:2 dice lo siguiente. Jesús aquí le dice a los discípulos: aún
tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Mire lo que le está diciendo el Señor a los discípulos. Hay más cosas que quisiera comentarles, hay más cosas que quisiera enseñarles, pero no pueden sobrellevarlas, no pueden cargarlas sobre sí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Miren, os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, el Señor nos está diciendo de que esas cosas maravillosas, grandes y ocultas que no conocemos, las podremos también entender una vez que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, una vez que el Señor nos salva, que recibimos su Espíritu. Ahora el Señor nos abre el entendimiento, nos quita vendas de los ojos para poder ver cosas ocultas allí en las parábolas. Y ya finalizando, vemos que aquí en el versículo 36 de Mateo, que dice que el Señor despedía a la gente, entró en la casa y acercándose a él, sus discípulos, otra vez sus discípulos, le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Entonces Jesús comienza a explicarle la parábola que aparece allá. Entonces, después de hacer la explicación y contar otras parábolas más, Jesús le habla a sus discípulos y les dice: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Entonces vemos claramente una y otra vez que las parábolas son para hablarlas al público en general, pero los únicos que tienen la prerrogativa o que tienen el privilegio de parte de Dios de entenderlas y comprenderlas y saber lo que allí se aloja, somos nosotros los discípulos del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando dice en 1 Corintios 2 que el hombre natural, aquella persona que no es creyente, que no ha sido salva, que no ha nacido de nuevo, no puede percibir o no puede ver las cosas espirituales, porque para él son locura, pues se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual, el que ha nacido de nuevo, el que Dios ha salvado, juzga todas las cosas o puede discernir todas las cosas y él no es juzgado de nadie. Entonces, aquí vemos la conexión, cómo el Señor, incluso después en 1 Corintios 2 también, Pablo habla de que hay cosas que hablan, hay sabiduría que ellos hablan entre los que han alcanzado madurez espiritual y es un conocimiento oculto que les ha enseñado el Espíritu Santo acerca de estas cosas extraordinarias que Jesús habló tanto en las parábolas como a lo largo de la Escritura. Así que vemos con claridad que el propósito de Jesús al hablar por parábolas era ocultar una información de la vista y oídos del común denominador de la gente, pero desvelar un conocimiento desde la fundación del mundo, desde la fundación del cosmos, desde la fundación del universo, a sus discípulos. Así que imagínense el privilegio que tenemos nosotros, que el Señor nos ha dado. Ahora, ¿cómo podemos entender las parábolas o proverbios del Señor? Existe un concepto, una idea que se ha aplicado por muchos años que se llaman los mensajes cifrados. Un mensaje cifrado básicamente es un mensaje que se envía, el cual para poder descifrarlo se requiere una llave. Por ejemplo, usted puede estar leyendo un cuento vívido en una plana de una hoja, pero detrás de ese cuento vívido, oculto en esas propias letras y palabras que aparecen allí, hay también una información o un mensaje que habla acerca de otra cosa, que entrega tal vez información acerca de otra cosa. En la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial, creo, en ambas guerras, si es que no me equivoco, se utilizó mucho esta técnica de mensajes cifrados, para que si el enemigo interceptaba el mensaje, al mirarlo, no pudiera entender nada. Y la única forma de poder entender ese mensaje era obtener una llave, tener una llave la cual iba a poder permitir descifrar aquel mensaje. Incluso hay una película que está por ahí llamada El Código Enigma, donde habla acerca de esto. Y para explicar qué es un mensaje cifrado, lo voy a ejemplificar con
con algo que nosotros utilizamos básicamente casi todo el tiempo. Si usted en la actualidad tiene un teléfono celular y tiene redes sociales, usted envía y recibe mensajes cifrados todo el tiempo sin saberlo. Miren, supongamos que usted va a escribir por el chat de WhatsApp o el chat de Messenger de Facebook un mensaje a un amigo o a una persona en particular. Usted, una vez que redacta el mensaje, ese mensaje, usted cuando aprieta enviar, ese mensaje inmediatamente es transmitido a través de la red a la velocidad de la luz. Llega a un lugar, luego de allí es rebotado, es remitido nuevamente a el receptor. Los teléfonos celulares en la actualidad pueden funcionar como emisores y receptores de señales de radiofrecuencia, ya sea señales de internet, señales de radio, también la señal telefónica. Así que el mensaje usted lo envía, rebota, llega al receptor y todo esto ocurre en un parpadeo, en menos de un segundo, porque la información viaja a la velocidad de la luz, la electricidad viaja a la velocidad de la luz. Los equipos obviamente siempre presentan una suerte de retardo porque los equipos no se pueden mover a la velocidad de la luz. Eso es algo para nuestro conocimiento. Entonces, la persona que recibe el mensaje lee exactamente lo que usted escribió. Ahora supongamos que en ese proceso que el mensaje se envía y se recibe, alguien toma el mensaje, lo toma y lo intenta leer. Las personas que hacen esto, en paréntesis, se llaman hackers, ¿ya? Pueden tomar esa información en el proceso que se envía, la pueden tomar o la puede para propósitos buenos o malos, ahí depende del hacker. Entonces, sabiendo esto, las compañías de telecomunicaciones se ha utilizado esta técnica llamada cifrar los mensajes. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, una vez que usted se enlaza con una persona para conversar automáticamente, ambos tienen una llave maestra, una llave que les permite descifrar los mensajes que cada uno se envía. Por ejemplo, usted está escribiendo algo y cuando usted aprieta enviar, automáticamente el mensaje se cifra. Incluso antes de enviar, el mensaje ya se cifra, es decir, que se hace inteligible o se hace incomprensible para una persona que en el proceso del mensaje enviarlo lo recepcione, que lo quiera tomar y lo quiera dar un mal uso. Entonces el mensaje se cifra automáticamente, se hace inteligible, se hace incomprensible para una persona que en el proceso de transmisión quiera tomar ese mensaje. Entonces, una vez que ese mensaje está cifrado, se envía cifrado por la red y llega al receptor cifrado. Pero este receptor no sabe, usted tampoco sabe, tienen la llave para poder descifrar el mensaje. Y esa llave se aplica automáticamente y el mensaje se descifra. Todo esto ocurre en cuestión de menos de un segundo, menos de un parpadeo. Y el receptor puede leer el mensaje con claridad. De manera que, si nosotros hiciéramos el siguiente ejercicio, si nosotros convirtiéramos esta red en una pantalla gigante donde se puedan ver las letras que van pasando por ella, una persona común y corriente, el común denominador de la gente, va a ver cualquier disparate, cualquier grosería ahí reflejada en letras y no va a poder entender, va a estar viendo las letras, tal vez va a estar escuchando un sonido, pero como está cifrado, él, por más que vea, por más que escuche, no va a entender nada, no va a comprender nada. En cambio, tanto el emisor como el receptor de ese mensaje cifrado van a poder entender, ver, escuchar el mensaje que se está enviando y recibiendo. Eso mismo es lo que ocurre con las parábolas. Imagínense, el Señor es tan inteligente, tan sabio, tan extraordinaria su inteligencia. Por eso me admiro cuando Pablo dice: ¿quién conocerá la mente del Señor? Cuando lo dicen los profetas, ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿Quién alcanzará su conocimiento? Que el Señor, en un idioma entendible por todos, que es el idioma hebreo o el idioma griego o el idioma al español, el Señor en ese idioma, las personas están leyendo, por ejemplo, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero a la vez, dentro de ese mismo mensaje que está en un idioma entendible para el común denominador de la gente, hay otro mensaje que el común denominador de la gente no puede entender, que solamente las personas que Dios ha salvado, que los ha
llenado con su espíritu y que los ha hecho sus hijos y sus discípulos pueden entender. Qué maravilloso es esto. Así que yo les animo, estimados evangelizadores, a que oren al Señor, a que le pidan al Espíritu Santo que les muestre, les revele todas estas maravillas. Pablo dice: no quiero que ignoréis el misterio de los dones espirituales, el misterio de los que han muerto, el misterio de la segunda venida del Señor. No quiero que ignoren lo que ocurrió en la creación, el mensaje escrito en el cosmos, el evangelio comunicado por la naturaleza, el evangelio comunicado por las estrellas. No quiero que ignoren, no quiero que sean ignorantes del mundo espiritual, de lo que ocurre tras bambalinas, de la dimensión espiritual que hay paralela a la dimensión física que nosotros vemos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantas cosas maravillosas, preciosas dentro de la escritura que para nosotros tienen que ser normales y tienen que ser descifrables, pero para el común denominador de la gente va a ser locura y va a ser algo inteligible, algo no comprensible. Así que les animo a que oren al Señor y que le clamen como el Señor nos pide en Isaías, para que les enseñe, para que nos enseñe esas cosas grandes y ocultas que no conocemos, que están ahí contenidas en su palabra, que están contenidas en la Escritura y que es un conocimiento única y exclusivamente para nosotros, sus hijos, sus discípulos. Así que, estimados evangelizadores, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Les animo a que nos dejen sus comentarios, que compartan el video y que nos digan qué cosas el Señor les ha comunicado, les ha mostrado a través de las parábolas o a través de la Escritura a lo largo y ancho de ella. Que tengan un buen día, que la gracia del Señor sea con nuestras vidas y recuerden lo que siempre decimos: el Señor Jesús nos hizo un llamado, que debemos ir por el mundo a evangelizar. Shalom.